Bueno, para la clase de hoy lo que vamos a trabajar va a estar vinculado con el área de ciencias sociales y vamos a empezar a pensar algunas palabras y algunas ideas que empezamos a ver en las primeras clases que tuvimos de sociales, donde ustedes van a poder volver a la carpeta, ¿sí? Donde hicimos una lluvia de ideas con respecto a algunos contenidos vinculados al área de historia. Bueno, ¿qué temas habíamos visto en historia en cuarto grado? Entendiendo que ustedes se acordaban mucho acerca de lo que habían visto sobre mayas, aztecas e incas, que era como el tema más importante que vieron sobre la historia. Lo primero que vamos a hacer es pensar en estas dos palabras. Una es la palabra descubrimiento y la otra es la palabra conquista, ¿sí? Entendiendo por descubrimiento una manera de entender la historia en donde, a partir de la llegada de los españoles, empieza a vivirse una historia y la palabra descubrimiento también está vinculada a algo que no existía antes. Eso quiere decir que cuando nosotros encontramos textos que dicen la palabra descubrimiento de América, estamos leyendo algunas posturas que consideran que a partir de ese momento empieza la historia, ¿sí? Porque se descubre ese territorio americano. También vamos a trabajar sobre esta palabra que es diferente a descubrimiento. Nosotros hoy por hoy no decimos descubrimiento, sino que ya nos estamos refiriendo a conquista, entendiendo que los pueblos que ustedes ya estudiaron en cuarto grado fueron conquistados por los europeos, en nuestro caso por los españoles, a la fuerza, con el fin de aumentar sus riquezas y conquistar diferentes territorios nuevos, ¿sí? Ustedes habían comentado que habían visto lo que habían sido los viajes de exploración y también la figura de Cristóbal Colón. En este caso vamos a empezar a pensar otras figuras y que tuvieron de relación estos viajes de exploración, ¿sí? La palabra explorar con la palabra colonia. Cuando nosotros nos referimos a colonia es que nosotros éramos un territorio que dependía de España, no era independiente, por eso no éramos Argentina en ese momento, que dependía de una monarquía. Cuando nosotros hablamos de monarquía, estamos hablando de reyes, ¿sí? Que eran estas personas que gobernaban España y que mandaban a hombres como Cristóbal Colón a hacer diferentes viajes para explorar territorios. Y en este caso, uno de los lugares, en realidad es el territorio más extenso, fue América. Entendiendo estas palabras, lo que vamos a trabajar hoy es esta pregunta. Esta pregunta está en la tarea escrita y se la van a tener que preguntar a algún adulto o alguna adulta, ¿sí? ¿Por qué se suele comenzar a estudiar, cuando hablamos de historia de nuestros territorios, a lo que fue el llamado de el momento de la conquista o colonización? Es una pregunta para preguntarle a alguien más y que esa persona piense con ustedes por qué será que empezamos desde este lugar. A su vez, esta pregunta luego nos va a hacer pensar sobre qué pasó antes de la llegada de los españoles. Recuerden que estas dos palabras, que quieren decir cosas muy distintas, van a determinar la postura con la cual nosotros vamos a estudiar. Pensar en descubrimiento o pensar en que fue una conquista, ¿sí? Vamos a darle mucha importancia a aquello que estaba aconteciendo y estaba sucediendo antes de la llegada de los españoles, que fue el rol de los pueblos originarios. La actividad va a tener un texto y va a tener algunas preguntas y van a tener toda esta semana para poder contestar, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna duda me pueden mandar un mail y me pueden ir consultando las dudas que tienen. Todas estas ideas que ustedes vieron acá en estos carteles sobre consideramos conquista el proceso de los españoles o los europeos pisando territorios americanos. En la actualidad ya no hablamos de la palabra descubrimiento porque descubrir involucra que eso antes no existía. Y éramos una colonia
que dependía de una monarquía española, es decir, de los reyes españoles.